Este es el segundo video que vamos a hacer sobre autismo. Es algo que me han pedido bastante y hoy vamos a hablar del autismo de alto funcionamiento, conocido anteriormente con el nombre de Asperger, y con cariño a quienes nos llamamos Aspis. Bien, vamos un poquito con la historia. El primero que habló de autismo en esta parte occidental del mundo fue Leo Kanner, que hizo un registro y describió características muy interesantes que se presentaban en un grupo de niños que tenían dificultades a nivel de relacionamiento social, pero también tenían ciertas características en cuanto al comportamiento y también procesos cognitivos. Al mismo tiempo fue Leo Asperger que él describió a un grupo de niños, pero que él vio que su dificultad más importante era a nivel de relacionamiento social. ¿Por qué empezamos un poco con historia? Porque ya desde el inicio vemos que hay una dicotomía. Si Kanner se fijó en algo fue en las deficiencias que presentaban estos niños, en sus dificultades. En tanto que cuando hablamos de Asperger, lo que él hizo es describir peculiaridades en el comportamiento del niño, pero que no describió o no las tomó como una discapacidad o un problema o una dificultad. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí depende el tipo de terapia que vas a implementar en cada uno de los casos. En uno de los casos vemos más deficiencias y dificultades y en el otro caso vemos peculiaridades que va a llevar a que nosotros tratemos de ayudar a estas personas o adaptarnos a sus peculiaridades o ver cómo estas personas con sus peculiaridades podemos transformarlas y verlas como potencialidades. Y eso es lo que va a variar en cuanto a la idea o el curso que siga la terapia. En el autismo tenemos nos basamos, digamos, en este momento en lo que nos dice el DSM-5. El DSM-5 lo que ha hecho es agruparla en dos grandes categorías, las características que vemos en el autista. Lo que ha hecho es hablarnos de alteraciones en la comunicación y alteraciones en el relacionamiento social como uno de los grupos, y en el otro tenemos todo lo que son patrones repetitivos o intereses de tipo restringidos a ciertas características o a ciertas actividades, lo cual va a generar un tipo de comportamiento que es muy clásico, digamos, dentro del autismo. Al mismo tiempo, el CIE-11 que se ha dado a conocer el 2022, lo que ha hecho es incrementar a estos dos grandes grupos y que tenemos que tomar en cuenta en toda persona dentro de lo que es el espectro, son las alteraciones de tipo sensorial, que no están, digamos, tomadas en cuenta en el DSM-5. Pero teniendo en cuenta problemas de relacionamiento social, problemas de lenguaje, intereses restrictivos y conductuales, y si asociamos todo lo que son las alteraciones de tipo sensorial, vamos a tener el parámetro, el espectro completo, ¿no? Todas las posibilidades que se pueden presentar a una persona dentro del espectro. El autismo se divide y se divide para entender lo que es el autismo, ¿ya? Y se divide para enseñar lo que es el autismo. La división del autismo se ha hecho en base a un parámetro que es la capacidad de independencia que tiene la persona. ¿Qué significa eso? Cuán dependiente de otras personas van a ser. Lo que hace que tengamos tres niveles de autismo: el grado leve, el grado moderado y el grado profundo. ¿Qué significa eso? Un autista leve es aquel que es dependiente, pero en mínimo grado. Su capacidad de autonomía es mayor, pero sí hay un problema, sí hay algo sobre lo que tenemos que trabajar. El grado medio necesita un mayor apoyo, pero necesita un tipo de monitorización que se puede hacer, digamos, a la distancia, pero también necesita apoyo. Y el grado profundo es aquel autista que necesita un acompañamiento constante. Es el autista que generalmente no desarrolla lenguaje, tiene muchos problemas de comportamiento, su relacionamiento social es muy bajo y su capacidad de autonomía en cuanto a manejar el entrar al baño, el bañarse solo, el comer solo, todo eso está muy disminuido, por lo cual esta persona autista necesita el acompañamiento y la monitorización 24 horas al día, a veces, ¿no? Es 7 días a la semana, 365 días al año y durante toda su vida. Nos vamos a preocupar el día de hoy de hablar de los de alto funcionamiento, aquellos a los que conocíamos con el nombre de Asperger, con relación, digamos, a lo que hizo Hans Asperger al describir este grupo de niños.
¿Cuándo nació el término de Asperger y cuándo lo vimos, digamos, en el mundo y que se empezó a utilizar? Fue en el año 1981 cuando Lorna Wynne hizo la traducción de los escritos de Asperger que estaban en alemán al inglés. Ella habló de la famosa triada de Lorna Wynne o triada de Wynne, en la que habló de alteraciones del lenguaje, relacionamiento social, e incluyó en esta triada, aparte de los intereses conductuales o características conductuales, la falta de creatividad e imaginación en los niños. A partir de ese punto se habló de lo que era el síndrome de Asperger. Sin embargo, en el último DSM, que es la versión revisada, el DSM-5, que ha salido el 2013, ya se hizo por una categorización más clínica, se eliminó, digamos, el nombre de síndrome de Asperger como una entidad separada de lo que era el TEA o trastorno del espectro autista, y se dijo que este síndrome de Asperger se podía entender como los autistas de alto funcionamiento. Sin embargo, eso no quiere decir que estén fuera del espectro autista. Se tiene que ver la misma correlación de datos que podemos obtener en distinta gradación. Les decía que hay una división del autismo en grado leve, medio y severo o grado profundo. Pero en este caso los límites no están bien definidos. ¿Qué pasa? Una persona de grado leve puede ser grado leve en un aspecto, pero puede tener características de grado medio en otro aspecto. Por lo tanto, esas fronteras para decir es grado leve, medio, que generalmente es ahí donde tenemos más problema, son fronteras que no están muy claras, no están totalmente dicotomizadas, no están separadas del todo. Entonces, es muy difícil para nosotros cuando trabajamos con esta población determinar de manera exacta si un autista es de un grado leve y no presenta características de grado medio. Lo mismo nos ocurre en un grado medio. Puede tener características de un grado más profundo o más grave dentro del espectro autista. ¿Eso complica el tratamiento? Sí, y por eso el tratamiento y la terapia que vamos a dar a una persona con autismo es totalmente personalizado, porque lo que hacemos es determinar sus fortalezas, pero también trabajamos sobre aquellos déficits que pueda presentar, y eso hace que la terapia sea totalmente individualizada. Tenemos que tomar en cuenta que una persona con Asperger o con alto funcionamiento va a tener los mismos problemas y las mismas áreas comprometidas, si no, no entraría dentro de lo que es el espectro autista, pero con unas variantes que son muy interesantes. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en una persona con Asperger, y tomando en cuenta ya las características un poco más separadas, es una alteración a nivel del lenguaje, igual que una persona con otro grado de autismo. Va a tener problemas en lo que es el lenguaje como proceso de comunicación, no solo como lenguaje hablado, sino como la capacidad innata del proceso de comunicación de transmitir un mensaje y entender un mensaje. Los niños que nacen dentro del espectro en el grado leve van a tener ciertas características muy interesantes. El lenguaje en muchos casos puede presentarse antes de las etapas que debería presentarse en un niño, entre comillas, neurotípico, o puede tener cierto retraso en la presentación del lenguaje. Pero una vez que se empieza a desarrollar el lenguaje, hay un estallido del lenguaje, es decir, empieza a desarrollar el lenguaje tanto que se va a equilibrar con los niños que son de la misma edad cronológica. Pero este lenguaje de la persona con Asperger tiene ciertas características que incluso ha llevado a hablar y denominarlo como una habla aspergeriana. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene características muy particulares. La persona con Asperger tiene un lenguaje que puede ir en la prosodia, tiene una dificultad, es decir, no entiende los cambios de tono que pueden tener las otras personas. Nosotros cuando alguien nos habla, de acuerdo al tono de voz que vamos a escuchar en la persona, nos podemos dar cuenta sin que nos los tenga que decir si la persona está triste, si está feliz, si está molesta, si está enojada. Cambiamos nuestro tono de voz para demostrar nuestro estado emocional. Una persona con el síndrome de Asperger o el autismo de alto funcionamiento que tiene desarrollado el lenguaje, le cuesta entender estos cambios en el tono y en el ritmo de la voz. Pero no es solo que le cuesta entenderlo, sino que también va a dificultad en producir esos tonos y esos cambios en el ritmo de la voz. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un habla que puede ser muy monótona, es decir, no hay cambios en el tono de la voz, o tenemos una persona que hable
hable de una manera muy alta todo el tiempo o con una entonación muy particular que nos llama la atención y que no puede regular su entonación de acuerdo al momento, el lugar donde está y con la persona que está hablando. Al mismo tiempo tiene otra particularidad, se le conoce como un habla pedante. ¿Qué sucede? Que la persona con Asperger tiene problemas a nivel de la memoria, tiene problemas a nivel de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, cuando él puede adquirir un tipo de palabra, entendiendo para qué se utiliza o la función de esa palabra, la va a tratar de utilizar de manera correcta, pero también en toda su extensión. Entonces, es como si tuviéramos un pequeño diccionario dentro de su cabeza en el cual va aprendiendo cierto tipo o cantidad de términos con los cuales va a tratar de hablar en el mundo corriente. Nosotros entendemos, las personas neurotípicas, que hay un lenguaje para hablar con una persona adulta. Tenemos otro lenguaje o otro uso de palabras cuando hablamos con nuestros pares, depende de la edad que tengamos. Tenemos otro lenguaje cuando somos niños. Me refiero a que hay palabras que se adecúan a cada uno de los estados evolutivos en los cuales nos estamos desarrollando. Los adolescentes, por ejemplo, tienen una jerga muy típica de adolescente. Manejan términos que todo el tiempo se cambian, términos nuevos, recortan las palabras, hablan solo con las iniciales de las palabras, o sea, combinan muchos términos de otras culturas y eso lo van aprendiendo mientras van creciendo y se adaptan muy fácilmente. Sin embargo, una persona que le ha costado aprender una cantidad de palabras, unos términos y entender el significado, le va a costar mucho más adecuarse a esas características o esos cambios que ciertas características de su cerebro, como la inflexibilidad mental y la rigidez que tienen, se le complica bastante, se le dificulta. Por lo tanto, eso va a tener una implicación dentro de lo que es su relacionamiento social. Entonces, él no puede, por ejemplo, o tiene dificultad para iniciar una conversación. No todos somos capaces o no todos somos tan extrovertidos de llegar a un lugar e iniciar una conversación con alguien que no conocemos. Muchos somos más introvertidos y vamos escaneando el lugar, encontramos a alguien que se parezca un poco a nosotros, que veamos que es accesible y a esa persona nos acercamos. Somos capaces de iniciar una conversación y seguir la conversación. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cerebro se adapta a las circunstancias, nuestro cerebro traduce el lenguaje, nuestro cerebro lee la información de los movimientos o gestos de la persona. Nuestro cerebro entiende la prosodia, el tono, el timbre, la rapidez con la que habla, y eso acompañado de los gestos nos traduce a la persona. Una persona con autismo o de alto funcionamiento le cuesta iniciar una conversación, pero le cuesta más todavía continuar con la conversación. Entonces, si yo le digo a alguien, hola, ¿cómo estás? Y me responde, bien, lo siguiente que voy a hacer, preguntarle cómo te ha ido, qué estás haciendo, a quién estás esperando, qué planes tienes y cosas así, para continuar ese hilo de conversación. Una persona con Asperger, por esta alteración que Lorna Wynne ya describió, tiene dificultades en la imaginación, y es que el lenguaje tiene mucho de creatividad. Tenemos que escoger de todas las palabras que conocemos exactamente aquella que transmite lo que nosotros queremos decir. Y no solo eso, tenemos que entender el contexto para saber si la estamos utilizando en el momento adecuado y con la persona adecuada. Todo esto tiene que ver con el lenguaje, todo esto tiene que ver con ese uso de palabras muy estructuradas que a veces son de uso que ya no es en el tiempo, son palabras antiguas. Utilizan a veces palabras como, no sé, membrillo o exquisito para referirse a cosas que hablaría una persona adulta, ¿ya? Pero no un niño pequeño o un adolescente. Y a veces repiten las palabras simplemente porque les gusta cómo suenan. Por ejemplo, la palabra membrillo, a algunos les parece graciosa o les parece interesante. Entonces, tratan de meter la palabra membrillo en su diálogo las más veces que puedan, simplemente por el placer que sienten de escuchar esa palabra. Por eso su lenguaje o su diálogo a veces es difícil de seguir y muy pocas veces se le puede comprender y entender en su totalidad. Obviamente eso va a restringir su relacionamiento social. Tienen un problema también en los intereses. Sus intereses son a veces muy restringidos. ¿Qué quiere decir? Se apasionan por algo. Durante su periodo evolutivo o el pasar de los años van cambiando de intereses, pero cuando encuentran un interés es algo que les apasiona y les absorbe tanto que llegan a ser una especie de, entre
podemos usar la palabra eruditos o expertos dentro del tema que ellos prefieren. En los niños se ha visto que hay, digamos, preferencia por hablar o entender todo lo que tenga que ver con dinosaurios, les encantan todas las máquinas, los autos, las máquinas que pueden estar en casa, pero más que entender para qué sirve la máquina, por ejemplo, ¿para qué te sirve un coche? Es un medio de transporte. Tú entiendes que lleva a unas personas de un lugar a otro. Entiendes la función del objeto. En cambio, a ellos lo que les llama la atención es entender cómo funciona. No para qué sirve, sino cómo funciona el aparato. Y es hasta que llegan a entender cómo funciona ese aparato que no paran. Y esa es su obsesión que restringe su capacidad de socialización incluso. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, no le vamos a hablar de lo que a nosotros nos interesa, de manera cansina. Nos damos cuenta de que al hablar de uno de nuestros intereses, si las demás personas responden a nuestros intereses, pues genial, podemos hablar bastante tiempo sobre esto. Pero si a la otra persona no le interesa lo que nosotros estamos hablando, nos damos cuenta que no le interesa y dejamos de hablar y cambiamos de tema. Una persona dentro de lo que es el espectro no se daría cuenta de esa sutileza y seguiría hablando, incluso hablan horas, pueden estar horas hablando de ese interés que les llama tanto la atención. Esos intereses no es que va a ser uno toda su vida, sino que van a ir cambiando según lo que ellos se encuentren absorbente o de novedoso o algo que les llame la atención. Obviamente eso va a tener una implicación en todo lo que es su proceso. Tengan en cuenta que ahí ya también podemos hablar del lóbulo frontal, la incapacidad o la dificultad que tienen ellos de cambio de foco de atención. Si yo me interesan los elevadores y me sé todas las marcas de elevadores y cómo funcionan y te empiezo a hablar de eso y tú me hablas de cine y yo no puedo cambiar el tema de conversación, ahí ya se está viendo otro proceso que se llama inflexibilidad mental, la dificultad que ellos tienen de adaptarse a las situaciones que van cambiando. Hay otros problemas y que hay que tomar en cuenta o características en el Asperger y es la parte de estimulación sensorial. En otro video de autismo ya les había hablado que las personas con autismo van a tener una hiper o una hipofunción de uno de los 5 sentidos o más de uno de estos 5 sentidos. Entonces, estos sentidos hacen que ellos sientan molestia e incluso dolor cuando estos sentidos son estimulados. Muchas de estas personas aspergianas lo que tienen es, digamos, una intolerancia a cierto tipo de sonidos. Esos sonidos pueden ir desde cómo se mueve, o sea, el sonido que produce la licuadora, el horno a microondas, los cubiertos, los autos, la música, el que se abran y cierren las puertas, que le hablen, el volumen en que le hablas. O sea, es un problema que ellos tienen a nivel sensorial. Esto también va a limitar su relacionamiento social y su conducta. Sí, ¿por qué? Si tú estás en un momento de tu vida y empieza a haber mucho estímulo auditivo que tú no lo puedes soportar, vas a empezar a tener una conducta disruptiva que incluso puede llegar a establecerse como un ataque de pánico. Entonces, todo eso va a limitar incluso la capacidad que ellos tienen de estar en situaciones novedosas, de ir a lugares nuevos y también del miedo que ellos mismos entienden y se genera ya en ellos de expectativa de saber que pueden encontrar este tipo de estímulos. Pero no solo es el ruido, puede ser el tipo de olor, un tipo de sabor, incluso el tacto, la ropa o el que alguien les abrace. Por eso a veces las personas piensan que son muy fríos y no es que sean fríos, sino simplemente que tenemos que entender que el contacto social, el que te abracen, el que te agarren, y algo a lo que estamos muy acostumbrados nosotros, especialmente los latinoamericanos, somos muy efusivos, somos muy cálidos, a ellos puede ser que les estén molestando y no solo molestando, puede llegar incluso a causarles dolor. Y esos son parámetros que tenemos que tener en cuenta. Otra característica de ellos y que es muy interesante es que en esta interacción social, tener un amigo dentro del espectro autista que sea de alto funcionamiento es tener un tesoro, podríamos decir. ¿Por qué? Porque son las personas más honestas que existen, son las personas más ingenuas al mismo tiempo. Ellos no entienden la ambigüedad del lenguaje, ellos no entienden la ironía o el sarcasmo, no se van a reír de los chistes porque en realidad ellos no entienden cómo alguien se puede burlar de otra
otra persona, cómo alguien puede hablar de una característica de otra persona en tono de burla. Muchas de las personas utilizamos el humor como medio de moneda de cambio en una relación o interacción social, pero estas personas no pueden entender esa ambigüedad en el lenguaje, lo que hace que muchas personas sientan que son muy rígidos, dificulta obviamente su relacionamiento social y su interacción con las personas. Esta literalidad en el lenguaje provoca muchos problemas, es causa de muchos problemas. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un autista, digamos que mañana a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar para tomar un café y a las 3:05 le llamo y les cambio los planes, o si de hecho ni le consulto un cambio de planes, esta persona va a reaccionar de una manera que no le permite adaptarse a esta nueva situación. Entonces va a reaccionar que se puede enojar, puede incluso tornarse un poco violento y eso dificulta la capacidad que ellos tienen de adaptación a nuevas circunstancias. Otra característica que tienen las personas con Asperger es que sobrepiensan mucho las cosas. ¿Por qué sobrepiensan mucho las cosas? Porque todo tiene que ser lógico en su cerebro. Ellos se manejan en base a unas reglas que han ido aprendiendo de cómo funciona el mundo y cómo funciona todo, incluso las relaciones sociales. Entonces, ellos tratan de encontrar la lógica en base a lo que han aprendido y por eso parece que estuvieran sobrepensando todo el tiempo todas las cosas en las cuales se ven expuestos. Sin embargo, cuando están sobrepensando, las personas piensan que ellos son muy distantes y muy fríos también en sus relaciones sociales. ¿Por qué? A nosotros nos gusta la espontaneidad y ellos, por las características que tienen, no van a ser personas espontáneas ni que se adapten fácilmente a las relaciones sociales o a las relaciones amorosas. Las personas con Asperger pueden llegar a tener familia, pueden llegar a casarse, pueden llegar a tener pareja, sí, pero va a depender del grado de tolerancia y también de la información con la que cuente su pareja. Su pareja tiene que entender estas características de las personas dentro del espectro y estas características explicadas, entendidas, va a allanar el camino. ¿Por qué? Ellos son lógicos. Entonces, si tú le explicas una situación, si tú le explicas todas las partes de una situación, si tú no esperas a que él sobreentienda lo que a ti te molesta, que te has molestado porque no te ha hablado bien, no te ha contestado bien, o ha reaccionado de manera, o no le ha gustado que muevas algo, o has cambiado su rutina, y tú crees que no interesa y se va a adaptar. Si tú no entiendes esas cosas, la persona con Asperger va a tener muchos problemas para adaptarse a esta relación y no va a tener un buen final. ¿Pueden tener familia? Sí, pero hay un pequeño detalle cuando hablamos de tener familia, especialmente hablando de las mujeres que están dentro del espectro autista. El hecho del embarazo produce un cambio fisiológico, un cambio observable en tu cuerpo. Entonces, si tú no te adaptas bien a los cambios, ese cambio que se va a dar en la estructura de tu cuerpo, el verte, digamos, aumentar de peso, el ver que el abdomen va creciendo, el ver que te vas hinchando, todo el problema hormonal que implica eso, hay que explicarles paso a paso lo que va a pasar. Porque algo que puedes hacer con las personas dentro de todo lo que es el espectro es avisarles paso a paso lo que va a pasar. Esa capacidad de anticipar las cosas le va a permitir entender a su cerebro los pasos que van a seguir y bajar esa ansiedad, ese estrés a lo que no conoce. Ese caos se va a disminuir. Entonces sí pueden tener familia, pero vamos a tener un ligero problema cuando vaya a nacer el bebé. ¿Por qué? Porque cuando vaya a nacer el bebé, ¿qué necesita ese hijo o qué necesita ese bebé? Una resonancia emocional, que la persona vaya a resonar con las características emocionales de ese bebé. Pero no es que una persona con Asperger no lo pueda hacer, simplemente hay que guiarla en el camino y hay que enseñarle paso a paso a leer a la persona. Porque si le enseñamos a estas personas a leer a los demás, si le enseñamos características que él puede implementar en su rutina, estas personas se van a manejar adecuadamente. El Asperger se conoce ahora y entra dentro de lo que hay un concepto que ha salido mucho, que es la neurodiversidad. Y se habla de que el síndrome de alto funcionamiento o lo que es el autismo de alto funcionamiento ya no sería visto como una alteración o como algo que tenga
particularidades o características que sean deficitarias, una alteración en sí, sino que se ve como otro proceso evolutivo que se ha dado, un cerebro que ha evolucionado de manera distinta, que entiende, digamos, el mundo de manera distinta y que sí requiere y adolece, digamos, de lo que se conoce como la teoría de la mente, que no puede leer a las demás personas, pero hay un proyecto y hay una propuesta muy interesante que te dice que no es que solo tenga él que desarrollar capacidad de leer teoría de la mente y adaptarse a nosotros, sino que hay una doble lectura de la mente, que él tiene que aprender a leer, sí, pero nosotros también tenemos que aprenderlo a leer a ellos. Y si aprendemos a leer a ellos dentro de esta neurodiversidad, aceptamos que no es un problema, sino simplemente es otra forma de procesar la información. Las personas con autismo de alto funcionamiento tienen una forma particular de expresar sus afectos. Y esto es algo muy interesante y me gustaría utilizar un ejemplo para que me entiendan. Hace un tiempo en una reunión, una mamá que tiene una hija con estas características me decía que estaba cansada y ya un poco incluso molesta de que su hija todo el tiempo le regalara una taza. Bien, que tenía colección de tazas en su casa, que ya no quería que su hija le regalara unas tazas. Pero tenemos que entender que estas personas no pueden expresar sus emociones como nosotros, no son tan espontáneos. Ellos encuentran la parte lógica de todo. Por lo tanto, en una conversación y haciendo, digamos, un registro con la mamá, le pregunté si en algún momento ella había dicho que le gustaban las tazas. Entonces, basta que la persona con Asperger o con alto funcionamiento escuche que a mí me gusta este vaso, ¿ya? Un detalle que ha pasado desapercibido por los demás, y ella entiende que ese vaso me causa alegría, me da placer. Por lo tanto, ¿cuál sería la forma de una persona con Asperger o de alto funcionamiento para demostrarme su cariño? Pues regalarme aquello que me causa placer. Y es por eso que esta persona le regalaba tazas todo el tiempo, porque era su forma de decirle, una forma muy lógica de decirle cuánto le importaba y cuánto la quería. Entonces, si entendemos eso, le damos valor a esos pequeños detalles. Puede ser que la persona con Asperger se acuerde de tus citas, esté pendiente de tu cita para el médico, se acuerde de llevarte a algún lado. No te va a abrazar, no te va a besar, no va a llorar contigo, se va a emocionar de la manera que tú quisieras, pero te lo va a demostrar de otra manera. Y es teniendo cuidado y prestando atención a esos pequeños detalles en tu día a día que te van a dar alegría.